Y justamente estamos recibiendo a Pablo Caggiani, que es el presidente del Consejo Directivo Central, el CODICEN, de la Administración Nacional de Educación Pública, la ANEP, a escasos días, horas, podríamos decir, de un nuevo comienzo de cursos. ¿Cómo andas, Pablo? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo está la audiencia? Bien, en las últimas horas, que son siempre las más complicadas, preparando lo que pasa el 2 de marzo, que es que los gurises vuelven a las clases, las instituciones educativas empiezan a funcionar, y eso cambia las ciudades, ¿no? Cambia el transporte, vamos a demorar más en llegar a los trabajos, pero contentos de poder iniciar las clases este año con algunas novedades que parecen interesantes, digamos. Por un lado, lo que tiene que ver con lo que pasó en el verano en términos de verano educativo, donde por primera vez se sumaron 10 centros de educación media, y esto me parece que es relevante porque hay mucho para ganar ahí en términos de actividades educativas desde otro lugar. Es una experiencia que tenemos pendiente de evaluación. Por otro lado, con los temas de infraestructura, que son los temas clásicos del verano, donde se trabajó mucho para que los centros estuvieran en condiciones. Tenemos algunas obras grandes finalizándose en Ciudad del Plata, en Florida, en Paso Carrasco, una escuela de tiempo completo que arrancan de cero. ¿Y van a llegar a tiempo a este inicio de cursos? Y estamos, viste, como en Uruguay, es todo hasta último momento. En líneas generales sí, pero capaz que con algún atraso de alguna hora en el inicio de las actividades. Y después lo otro es la colocación de estos 60 comedores, 57 en realidad, para educación media, que efectivamente van a permitir que a partir del lunes Uruguay pase de 20.000 estudiantes recibiendo alimentación a 40.000, en algo que es el piso para poder extender el tiempo, digamos, para extender el tiempo educativo. Si no hay almuerzo, ya iremos a esos temas porque son temas fundamentales que por otra parte tienen que ver con algunos ejes objetivos que se planteó el actual gobierno, dicho incluso por el presidente de la República, Yamandu Orsi. Pero volviendo a la cuestión del inicio de cursos, evidentemente son horas siempre para cualquier elenco de gobierno de la enseñanza muy intensas estas de los días previos. Yo, en la charla que tuvimos antes de aire, recordaba que hace un año vos ya estabas designado por el entonces todavía presidente electo, Yamandu Orsi, para ser presidente del CODICEN, aunque formalmente no estabas designado porque tu cargo requiere de venia parlamentaria y eso no se puede hacer antes del 1 de marzo cuando asume el gobierno una vez cada 5 años, sino que pasó durante marzo, por lo que a tu actual rol formalmente entraste a fines de marzo, ¿no? Entonces, todo el proceso 2025 de inicio de cursos, o de la preparación para que ello ocurriera, se hizo con las anteriores autoridades educativas en transición con lo nuevo. Bueno, este fue un año bien distinto porque te tocó desde el arranque estar al frente de todo eso. Y me decías que incluso teniendo que gestionar algunos problemas de esos que siempre surgen, que son inesperados, que requieran respuestas rápidas. Hablabas recién de obras que hay que ver si llegan a tiempo, decías que seguramente sí, pero también hubo un caso de una obra no vinculada a la educación que perjudicó a un liceo consolidado que funciona en Montevideo, ahí cerca de Tres Cruces, y motiva una mudanza por estas horas. ¿Cómo es eso? Sí, teníamos una obra al lado del Liceo 8, que no es una obra que no era de ANEP, y se movió tierra y nos movió los cimientos. Los cimientos del Liceo 8, del en 8 de octubre. En 8 de octubre, efectivamente, la semana pasada. O sea, ahí secundaria trabajó muy rápido, la empresa se puso a disposición y lo que estamos haciendo es mudando el liceo entero para donde funcionaba el colegio de la CJ, que fue la opción más razonable que se encontró a los efectos de poder empezar las clases. El Liceo 8 no va a empezar el 2, va a empezar cuando terminemos de llevar el mobiliario, digamos, pero sí, son de los imprevistos. Estamos hablando de una comunidad educativa, la del Liceo 8, que involucra a ¿cuántos estudiantes? No, es un liceo bastante grande de los de ciclo básico. No tengo el número de matrícula exacto, pero creo que llegamos a una solución que es bastante cercana y que está en condiciones efectivamente para empezar las clases.
porque de hecho cerró hace poco, digamos, ¿no? Claro. Coinciden un conjunto de cosas allí. Pero, digamos, es parte de lo que tiene que resolver la administración de lo educativo. El año pasado, la transición, digamos, implicó que nosotros asumíamos el 26 de marzo, efectivamente, y con las clases iniciadas. Y Uruguay tiene ahí un conjunto de desafíos que aparecen todos los años, que es la elección de horas y cargos, digamos, decíamos lo de infraestructura, pero también esto de juntar al docente con el estudiante. Allí se trabajó en cada una de las direcciones generales por intentar mejorar las condiciones en las cuales iniciaban las clases. Yo creo que estamos en mejores condiciones que años anteriores, aunque todavía tenemos cosas para mejorar. Para decírtelo como en números, estamos bastante arriba del 90% en secundaria y UTU en la asignación de horas, con alguna dificultad en área metropolitana en secundaria, asociada a los interinos, digamos, que son los últimos que toman, en un año donde secundaria efectivizó 4.000 docentes, es decir, fueron unas elecciones bastante atípicas. ¿Y cómo se estaba el año pasado para poder establecer una comparación? Bueno, lo que pasa es que el año pasado, lo que nosotros sabemos es que cuando asumimos teníamos 18.000 horas sin asignar en secundaria, y en estos momentos estamos bastante abajo de las 18.000 horas sin asignar. No tengo el número último, digamos, pero Oroño ayer me comentaba que donde estamos más complicados es en área metropolitana, y ahí tenemos unas 7.000 horas sin asignar, de una corte además que es más grande, porque el año pasado egresaron más gurises de sexto año, lo que ha llevado a algunos ajustes de grupos y de matrícula. Hay situaciones en Carmelo, en algunos lugares del país donde hubo que abrir grupos porque no daban la cantidad de grupos que había el año pasado para darle lugar a todos los gurises. O sea, hubo más cantidad este último año de pasaje, digamos, de egreso de escuela a liceo. Exacto. ¿Y a qué se debe eso en un contexto en el que se habla de el descenso de la natalidad, por ejemplo? ¿Son fenómenos que vienen de antes de que eso se empezara a expresar? Es una corte que es un poquito más grande, esa generación, pero claro, cuando los tenés que sentar en sillas y salones, tiene su complejidad. Aunque el número no crezca tanto, eso ya genera desafíos, digamos. Y sí, porque además Uruguay tiene... Digamos, el sistema educativo, hay lugares donde está muy tensionado en términos de matrícula, por lo que es o crecimiento poblacional, que no es el del promedio, Las Piedras, La Paz, Barro Blanco, Maldonado Nuevo, o por lo que es me distraje. Sí, hay un ruidito ahí que nos que llegaba, digamos. O lo que es el propio movimiento que marcó el censo, por ejemplo, que identifica lugares donde la gente migra y eso tensiona lo que son las propuestas educativas. No estamos en una situación donde no haya silla para todos, hay silla para todos, pero en algunos lugares nos quedan grupos grandes, por ejemplo. Esto que mencionabas del 90% de las horas asignadas a nivel de secundaria, sí. No sé si ahí también entra UTU o no. No, UTU está bastante arriba, está en un 96%. Bueno, pues centrándonos en secundaria, fue abordado hace bien poco por la presidenta de FENAPES, Alejandra Vespa, que hizo una conferencia de prensa promediando la semana, puso el foco en ese número y bueno, y habló de que en realidad hay una situación disímil, algo que vos expresabas, particularmente si uno compara lo que pasa en Montevideo, Canelones y San José, con el resto del país. Y además de mencionar eso, que de algún modo ya aludías en tu respuesta, habló de otra dificultad que entiende el sindicato se está dando, que tiene que ver con dificultades o problemas de inscripción. Según Vespa, hubo determinados espacios de acompañamiento a estudiantes que se extendieron hasta el 15 de febrero y por lo tanto el cierre lectivo 2025 no se pudo completar sino hasta el 20 de febrero, lo que dio poco tiempo en algunos liceos para acelerar la tarea de inscribir a quienes desde la semana que viene van a estar concurriendo. Entonces, ¿se manejó en algún momento, en función de esto que marca FENAPES, veremos qué nos respondés vos, la posibilidad de comenzar después? ¿Era forzoso empezar el lunes que viene ante esta situación que describe el sindicato? Yo creo que en educación media nosotros tenemos desafíos y el desafío de la asignación de horas y la administración de la matrícula, es decir, qué es lo que sucede con los gurises, son dos desafíos que
que hay que abordar de alguna manera complejizando un poco lo que está pasando. Es decir, nosotros tuvimos procesos de trabajo de las direcciones generales con cada uno de sus sindicatos para las elecciones de hora, tuvimos coordinación de calendario, hicimos todo lo que estaba como era obvio que había que hacer para mejorar la elección de horas, y aún así tenemos problema con la asignación de horas. Cuando vas a mirar la matrícula, la transición primaria-media tiene un proceso bastante afiatado de trabajo, donde Uruguay ha logrado revertir aquello que nos pasaba todos los años, que es que se nos perdía entre un 3 y un 5% de la corte, es decir, egresaban de primaria y no ingresaban a media. Eso desde el 2017, con un sistema de inscripción a través de Gurí y con la devolución a las familias de los centros en donde tenían asignado el cupo los gurises, y ir a buscar a aquellos que no se habían inscrito en marzo del año siguiente, se resolvió. En la transición media básica, media superior, eso está más atrasado, pero esto no es un problema administrativo, esto es un bruto problema de política educativa. Porque si vos empezás la clase y no hay docente, es muy difícil que a vos alguien te convenza de que es importante eso que pasa ahí. Entonces hay que empezar la clase con todos los docentes, y así falten 10 docentes, para nosotros no es satisfactorio. Y creo que eso hay que instalarlo, porque si no, vamos a que no hay nada para arreglar. Y los procesos de inscripción y de matriculación, en esto de lo que están viviendo varias familias, digamos, nos llega de todo el país, de que tenían una opción, le quedó otra, esa que les queda lejos, que no está cerca del hermano, ¿no? El archipiélago de situaciones particulares son las que definen después si un gurí tiene continuidad educativa o no. Es decir, porque habemos algunas familias que vamos a sostener igual, y hay otros gurises que están como mucho más solos para sostener. Entonces, estas dos cosas que parecen cuestiones administrativas son brutos temas de política educativa, y lo que hay que hacer es evaluar lo que pasó este año cuando terminemos el proceso con cada una de las direcciones generales y ver cómo hacemos para el año que viene tener mejoras. Y tener mejoras implica esto de llegar antes y mejor a los inicios de clase. Yo creo que esto es complejo por cómo se administra la cosa educativa, pero esto no es enriquecer Udaño. Es decir, esto no es una cosa tan compleja que no se pueda resolver. Hay que agarrar el toro por las guampas y todos los años ir un poquito mejor, porque, reitero, no son dos cuestiones administrativas. En una se administra trabajo, pero además el sistema educativo les da una señal muy clara a los gurises que es importante o no es importante que vos estés acá. Es decir, algo que no en primaria funciona un poco mejor, pero si vos vas el 2 de marzo a la escuela y no tenés maestra, no es importante que vayas a la escuela. No hay manera de que parezca importante que vayas a la escuela. Entonces, estas cuestiones, la política educativa, la administración las tiene que resolver. Para hacer un cierre de esta parte de la entrevista, ¿cuánta gente va a estar iniciando las clases? ¿Cuántos niños, niñas, adolescentes la semana que viene? Bueno, vamos a andar casi en 650.000 estudiantes, unos 60.000 docentes y unos 3.000 edificios educativos. Ese es el tamaño del sistema educativo obligatorio en Uruguay. Y esos 650.000 niños y adolescentes, ¿cómo se distribuyen en los tres principales subsistemas, digamos, ¿no? Inicial y primaria, secundaria y técnico profesional? Y bueno, tenés en el entorno de los 300.000 en primaria, y después, mayoritariamente, los gurises asisten a secundaria, un poco menos a UTU, y tenemos ahí unos 30.000 estudiantes y más 17.000, unos 47.000 estudiantes que son estudiantes del Consejo de Formación en Educación y de las propuestas terciarias de UTU, que es otra cosa que viene pasando en el país descentralizadamente, que es parte, digamos, de lo que administra ANEP. Claro, yo hace mucho tiempo fui alumno de la Escuela de Comunicación Social de UTU, que es una carrera terciaria no universitaria, digamos, ¿no? Bueno, ahí ahora hay 17.000 y pico de gurises. Tomando esas opciones de UTU. Tomando esas opciones de UTU y realmente llevando la educación terciaria a lugares donde era impensado tener educación terciaria. Por ejemplo, el Chuy. Ya que empezamos a hablar de UTU y veníamos hablando de dificultades, en algunos casos discrepancias, que se dan en estos días casi que ya de inicio de clases,
Según lo que sabemos, hay una decisión de ocupar, la intención es ocupar la sede del Codicen de la ANEP, que está vinculada al reclamo de profesores y profesoras organizadas de tecnología de UTU, que empezaron justamente una movilización a las 9 con esa intención de ocupar, en reclamo del restablecimiento de duplas docentes, porque, según dicen, Codicen todavía no aprobó un cambio de plan para que eso sea posible, y días atrás, dice AFUTU, el sindicato de UTU en este caso, que se declaró en conflicto por esto, ya hay, de AFUTU se dice que ya se alcanzó un acuerdo a nivel de ese sindicato con la Dirección General de Educación Técnico Profesional, y señala al Codicen por entender que está demorando la decisión de ir por esas duplas docentes, y esto explica este marco de conflicto de AFUTU, movilización y eventual ocupación hoy de ese núcleo de docentes. ¿Hay margen ahí para un entendimiento? ¿Cómo está siguiendo ese tema? Nosotros tenemos fijada una reunión con Dirección General de UTU y AFUTU para el miércoles que viene en la mañana. Esta es una situación de las heredadas, que tiene varias complejidades. Por un lado, la mayoría de los profesores de tecnología ya eligieron su primer cargo. Por otro lado, hay una demanda de que haya duplas pedagógicas en la materia tecnología, porque el año pasado las hubo, pero lo que sucede es que eso no está en el plan. No tiene resolución que ampare eso, es decir, es una irregularidad importante, pero además no está financiado. Entonces, realmente es una situación muy irregular, que estamos viendo de qué manera sanearla. Los sindicatos son libres de tomar las medidas que les parezcan pertinentes. La administración lo que ha hecho es reinstalar en este periodo todos los mecanismos de negociación colectiva, cerrar un convenio colectivo con la coordinadora del sindicato de la enseñanza. Después lo que sucede es que hubo gente que estuvo 5 años sin ocupar nada, con recortes, con baja de presupuesto, con modificaciones de planes que realmente destrozaron planes como la formación profesional básica, y ahora hay una primavera de ocupaciones. ¿Ahí estás cuestionando a los sindicatos? No, porque yo creo que no es una movida del sindicato. Me parece que acá hay un problema con un conjunto de docentes. Al núcleo de docentes de tecnología estás aludiendo ahí. Y que no es de todo el país, y que en realidad hemos dado todas las posibilidades de conversación, pero es una situación que hay que sanear, que no tiene marco legal ni normativo que la sustente, no tiene plata que la financie, es un conflicto que está yendo por unos canales un tanto raros. Reitero, UTU tiene el 96-97% de las horas asignadas. Es decir, están las condiciones para el inicio de clases en UTU. Creo que es un conflicto que hay que ver de qué manera se aborda en el marco de la negociación colectiva, en el marco del diálogo. Lo que sucede es que, reitero, hay instancias de diálogo, hay instancias bipartitas, y hay un conjunto de medidas que parecen un poco descolgadas de lo que es el tono de la conversación. ¿Te consta o te llegó información ahora en estos instantes de que la ocupación se concretó o no de momento? No, desde que estoy acá. Del Codicen, ¿no? Si en el caso de que se concretara. Desde que estoy acá, no. Bien, no te han avisado por lo menos hasta este momento. A ver, otro asunto que generó discusión, aunque antes conviene ponerlo en contexto, es el del otorgamiento del bono educativo, ¿no? Saliendo de la temática de la que veníamos hablando antes. Vale decir, justamente para poner ese contexto, que a partir del 3 de marzo, el martes de la semana que viene, más de 143.000, las familias de más de 143.000 escolares van a cobrar justamente este beneficio junto a las asignaciones familiares, mientras que otras 27.000 familias lo van a percibir a través de redes de cobranzas y pagos, ¿no? Estamos hablando ahí de cerca de 170.000 familias que por esas dos vías, a partir de la semana que viene, tendrán disponible esa partida de 2.500 pesos que está vinculada a un compromiso de campaña, digamos, del que hoy es el gobierno nacional, que se aplicó parcialmente el año pasado, en otra fecha, que ahora
amplía su llegada, pero que no llega todavía a cubrir a la totalidad del alumnado que está en las edades en las que se dijo esto se iba a otorgar. ¿Cómo va a ser el plan para alcanzar justamente a la totalidad de la matrícula de inicial y primaria, ya que ahora, si no me equivoco, esto se focaliza en los quintiles menos favorecidos? Sí, a ver, efectivamente este es parte de un conjunto de medidas que son parte de los compromisos del presidente, pero que además tienen como esta perspectiva de que hay un conjunto de temas que hay que abordar que tienen que ver con cómo están las infancias en Uruguay, es decir, hay un conjunto de datos del Instituto de Estadística, de la Universidad de la República, de todos los que estudian infancia, de que nosotros tenemos 3 de cada 10 gurises bajo la línea de pobreza. Ante eso hay una perspectiva que es, bueno, esto se resuelve solo con transferencias monetarias, que vas a mover la línea de pobreza, pero hay otra perspectiva que complejiza un poco más esto de qué manera resolvemos los temas de pobreza, para decirlo como muy esquemáticamente, y esa perspectiva que complejiza dice, bueno, también esto está definiendo acceso a la salud, a la alimentación, a la educación, un conjunto de temas, a los cuidados. Entonces, el bono se inscribe en un conjunto de medidas a los que se suman las becas, se suma la alimentación, se suma la extensión del tiempo educativo, que tienen la pretensión de mover las condiciones de vida de los gurises. Para la administración es importante lo que pasa en marzo. Para las familias marzo es un mes problemático. De hecho, todos ven las promociones de préstamos para costear los costos de la canasta escolar, que básicamente es resolver algunos útiles, unos championes, una túnica, una moña. Entonces aquí hay un apoyo económico que es un apoyo de 2.500 pesos para cada uno de los gurises, de estos 170.000 gurises que son de las escuelas más vulnerables. Efectivamente es quintil 1, 2 y 3 lo que estamos llegando hoy, que tiene como este propósito de es importante lo que pasa en marzo y hay derecho a una cartuchera nueva. Después tuvimos una discusión que está asociada a lo que fue la discusión presupuestal, donde, bueno, nosotros planteábamos universalizar esto a partir de este año. El Parlamento, con votos de todos los partidos y en virtud de lo que fue la discusión presupuestal y lo que eran las limitaciones que se heredaron en materia presupuestal, lo que hizo fue escalonarlo. Nosotros el año pasado lo pagamos como vuelta de vacaciones de julio para unos 115.000 estudiantes. Este año vamos a 170.000, el año que viene 200.000 y cubriendo en el 28 toda la matrícula de inicial y primaria. En algo que me parece que es bien importante porque estamos logrando o estamos intentando asociar un conjunto de transferencias o de apoyos asociados a asistir a lo educativo, a estar presentes en lo educativo. En la misma línea va el aumento de las becas Butiá, es decir, vamos a pasar de 14.000 a 20.000 becas para media básica y media superior. En un escalonamiento que está pautado llegar hasta 70.000, es decir, a 1 de cada 4 estudiantes de media, aumentando los montos de las becas, rediseñando el programa de becas, pero esa beca está asociada a la asistencia asidua. Es decir, Uruguay tiene un problema de inasistencia, no de no inscripción, sino que después van poco, y si vas poco, aprendes menos, te podemos cuidar o proteger menos, digamos, un conjunto de temas que ya sabemos que se generan, pero además, digamos, vos podés tener el mejor sistema educativo del mundo, pero si el gurí no está, no tiene sentido. Bueno, esta beca que viene a ser un apoyo, que viene a resolver cuestiones muy concretas, un adolescente que no tiene championes no va a estudiar. No va a chancleta. Y esto va a posibilitar resolver esas cuestiones, y entre otras cosas, pero además la mayoría de los becarios, los mayores de 14 años, van a recibir ellos la beca. Es decir, no se le va a pagar al adulto. Creo que hay un conjunto de cuestiones ahí que se modificaron de lo que eran las becas Butiá, que van a permitir que esta inversión esté mucho más asociada a garantizar el derecho a la educación. Eso con respecto a las becas Butiá. Estamos hablando ahí de educación media, ¿verdad? Sí. Volviendo al bono educativo. Volviendo al bono. Inicial y primaria. Vos hablabas de un escalonamiento que permitirá que
recién en 2028 ese bono llegue a las familias de todos los niños y las niñas, y atribuías ese escalonamiento a lo que definió el Parlamento cuando se discutió el entonces proyecto de ley de presupuesto, ya ley de presupuesto vigente. Ahora, ese escalonamiento hay que atribuírselo a lo que el Parlamento resolvió o al perímetro fiscal que marcó el Poder Ejecutivo, el equipo económico, que entre otras cosas hizo que lo que pudiera de máxima otorgársele a través del Parlamento a la educación fuera bastante menos que lo que el Codicen de la ANEP había pedido en su mensaje presupuestal. Sí, claro. Yo creo que lo que vimos en la discusión, en la rendición de cuentas de la discusión presupuestal fue que nos dejaron unos 1.200 millones de dólares de deuda que no estaban contados. Ahí aludís al gobierno anterior, digamos. Exacto. Cuando se discute el presupuesto, eso entra en la conversación y el escalonamiento es parte, digamos, de las restricciones que tenía esta administración al inicio para poder cumplir con los compromisos de campaña. El compromiso de campaña es bono de inicio de clases universal, y en el 28 va a haber bono de inicio de clases universal. Este conjunto de medidas, ¿no? Las becas Butiá, lo que mencionábamos recién del bono educativo, también la ampliación de la cobertura alimenticia, fundamentalmente a nivel de educación media. En este país, eso en primaria ocurre desde hace mucho tiempo. Fue uno de los temas que motivó discusión, o por lo menos algunas preguntas de parte del expresidente del Codicen de la ANEP, Robert Silva, ahora senador colorado, cuando la semana pasada concurriste al Parlamento, a la comisión permanente, acompañando al ministro de Educación y Cultura, José Carlos Maía, que fue formalmente el convocado justamente en carácter de ministro. Y ahí Silva hizo algunas preguntas, ¿no? Con respecto a la política de ampliar la cobertura alimenticia, dijo que él entendía que era una política correcta, pero por ejemplo, consultó en esos liceos quiénes accederán a esa alimentación que habrá en los comedores. Si una parte de quienes concurren al liceo, si la totalidad. Preguntó si habría solo un almuerzo o una comida extra. Planteó dudas con respecto a la capacidad. Dijo, hay comedores para 100, 120 personas y en algunos liceos hay 600 personas que concurren. ¿Qué respuestas da el Codicen de la ANEP ante esas inquietudes? En términos generales, como señalabas muy bien, primaria tiene 100 años de experiencia en el programa de alimentación escolar. La alimentación escolar es un tema que en Uruguay surge más como matriz de protección social que como propuesta educativa, y después va entrando en las necesidades de propuestas educativas más integrales. Y esto es importante, es decir, porque no solo es un tema de asistencia social, sino que es un tema de que teniendo alimentación es posible extender el tiempo. Vos no podés tener a los gurises 6 horas sin alimentación. Y ahí hay dos opciones en la política pública. O lo dejamos librado al mundo privado y las posibilidades de la familia, de ¿no? mandar una vianda, o tenemos una política de alimentación que mire las cuestiones nutricionales, que incorpore esto en el funcionamiento de la institución educativa, que trabaje las cuestiones de convivencia asociadas al comedor, y Uruguay está en esta segunda línea. Pero en media lo que sucedía es que los gurises que comían en comedores de primaria efectivamente tenían supervisión de nutricionistas, etcétera. Pero después teníamos centros de media que eran licitaciones para ese centro. Entonces, de hecho, uno de los temas es que no teníamos un programa de alimentación en educación media. Esto se creó, están entrando las nutricionistas para ir a supervisar la alimentación en educación media, y lo que se está haciendo es duplicar las posibilidades de alimentación de los gurises. ¿En qué modalidad? En una modalidad donde primero optamos por resolver la alimentación. El 30% de los gurises bajo la línea de pobreza hace que esto sea una cuestión de perogrullo, pero en segundo lugar asociarla a la extensión del tiempo educativo, que es lo que vamos a empezar a escalonar a partir de este año. ¿Por qué? Porque teníamos los datos de pobreza infantil, porque Uruguay y el mundo sabe que el cerebro se desarrolla en el embarazo en la primera infancia, y después la segunda puerta, la segunda ventana es la adolescencia, y ahí estábamos muy flojos. Entonces, esto que se está haciendo, lo que se está terminando de hacer en estos días, realmente es una patriada, que es colocar 57 comedores en centros de liceos y UTUs de media básica. La otra pregunta era... ahora sí parece que se ocupó el Codicen. Se ocupó el Codicen ahora. Bueno, abrimos un paréntesis, o sea, ese núcleo de docentes
de tecnología de UTU, aparentemente exacto. concretó la ocupación con respecto a la cual te habíamos preguntado hace un ratito. Exacto. Bueno, cerramos ese paréntesis, seguiremos en la diaria obviamente con atención este tema y seguimos hablando del tema que estabas desarrollando. La otra pregunta es ¿quiénes van a ir? Bueno, básicamente los estudiantes de ese centro o de esos centros, porque otra de las cosas que se hace en esta duplicación de la alimentación es también articular secundaria y UTU, es decir, hay lugares donde no tenía sentido tener dos comedores porque la UTU y el liceo están al lado, comparten, digamos, un montón de espacios, se va a compartir también el comedor. Y la otra pregunta era, ¿quiénes van a ir? Bueno, esto Uruguay también lo tiene muy trabajado en primaria, digamos, tenemos comedores en escuelas de tiempo simple que no están asociados a extensión del tiempo educativo y allí efectivamente comen aquellos gurises que las familias entienden que tienen que comer o necesitan que coman allí. Quienes optan por no comer allí, si no hay una actividad educativa después, comen en la casa. Entonces, creo que esto es lo que está empezando a pasar esta semana y en la medida que eso pase a propuestas con extensión del tiempo educativo, bueno, van a comer todos los que asisten al centro. Cuando termine este quinquenio, ¿qué cambios habrá en el sentido de la cobertura de las propuestas de tiempo educativo? ¿Cuáles son las cifras, los objetivos que se plantea el gobierno? Bueno, a Uruguay le llevó 30 años llegar al 25% de la matrícula de primaria con extensión del tiempo. Y lo que nos proponemos en este periodo es duplicarlo. Es decir, en 5 años hacer lo que son 30. En el caso de media, la instalación de este número de comedores permite ya visualizar que va a ser posible duplicar, porque lo que nos resta de acá al final del periodo es cómo esos centros extienden el tiempo. ¿En la educación media se está en 18% de cobertura en este momento? ¿O? Claro, pero ahí lo que se planteaba era duplicar la cantidad de centros teníamos 60 centros y ahora tenemos 60 comedores en centros que son de tiempo simple, que es donde van a empezar las actividades de extensión del tiempo. Bien, o sea que, a ver, ahí me perdí un poquito con las cifras. En el caso puntual de secundaria, o de educación media, perdón, ahí entra UTU también, al final del periodo, ¿cuántos centros de tiempo extendido o qué porcentaje de centros tendrían tiempo extendido? Bueno, ahí tenés más o menos entre secundaria y UTU 500 instituciones y vas a tener al final del periodo 120 con extensión del tiempo. Hoy tenemos 60. Bien, o sea que estamos hablando de, sí, 20 y pico por ciento, sí, 30%. Es un salto. Duplicar en educación cualquier cosa es importante. Ya que estamos hablando de todo esto y mencioné yo hace un rato la comparecencia ante la Comisión Permanente de la semana pasada, ahí Robert Silva también hizo algunas preguntas y cuestionamientos con respecto a la situación en la que quedarán los centros María Espínola, ¿no? Vinculados a una política focalizada en la educación media básica, que según se informó oficialmente cuando esta política en el gobierno pasado se impulsó, estaba orientada a mejorar aprendizajes, trayecto y egreso de estudiantes en situación de vulnerabilidad educativa y social. Tengo entendido que, sobre todo en el caso de UTU, en este tipo de propuestas va a haber alguna variante, porque se anunció el año pasado un nuevo plan piloto en 11 centros de UTU y bueno, Silva puso el foco ahí, hizo algunos cuestionamientos, dando a entender que había una desarticulación, dijo una piña a lo que había sido la política educativa en este sentido del gobierno pasado. ¿Ustedes qué pueden explicar de los cambios y cómo los justifican? A ver, la administración anterior, como tenía unas restricciones presupuestales que eran muy superiores a las que tenemos hoy, optó por cambiar de nombre a las cosas. Los centros María Espínola, la mayoría ya eran centros de tiempo completo o UTUs de tiempo completo, que eran centros educativos asociados, liceo de tiempo completo, etc. Entonces cambiamos el nombre y más o menos tienen una estructura que son similar, con 3 coordinadores, un conjunto de temas. ¿Qué es lo que se hace al inicio de esta administración? Bueno, Uruguay tiene, si uno empieza a contar, 8 o 9 formas de extender el tiempo. La media rural, los centros educativos asociados, los liceos de tiempo completo, los liceos de tiempo extendido, las escuelas de tiempo completo, las escuelas de tiempo extendido. Yo sé que nosotros somos muy especiales, pero Uruguay no puede tener
tantas formas de administrar la extensión del tiempo, y se aprueba una hoja de ruta que lo que hace es empieza a trabajar con cuáles son las cuestiones que tienen de buenas todas esas propuestas. Todas las propuestas tienen algo bueno que sería importante preservar. Y hay cosas para corregir en todas las propuestas. Y después hay que ver si en todos los territorios se necesita la misma extensión del tiempo. Y lo voy a poner como muy claro. Acá a la vuelta tenemos una escuela de tiempo completo y probablemente no tengamos un liceo de tiempo completo por las características que tiene el barrio para los gurises. Es decir, vos tenés un montón de cosas para hacer en este barrio, es un barrio seguro para transitar, es un barrio que tiene veredas. Ahora, vos tenés otros barrios donde los adolescentes transitan por lugares sin veredas, o por lugares que son inseguros. Bueno, entonces no puede ser la misma extensión del tiempo. En aquellos barrios donde hay que preservar a los gurises de un conjunto de cosas que es la política de ciudad, la inseguridad, ¿no? Bueno, capaz que ahí hay que pensar efectivamente en que la extensión del tiempo sea todo dentro del centro. Ahora acá, capaz que hay que pensar que la extensión del tiempo implica que vas al club de básquetbol, que vas a, ¿no? Eso es lo que se está revisando. Como se está revisando, no hay ningún cambio en ninguna de las propuestas, porque no hay una resolución todavía de hacia qué formatos vamos y en qué modalidad. Lo que señala el senador Silva es que no se amplía la cantidad de María Espínola este año, y eso es verdad. Lo que sucede es que estamos colocando nuevos 60 centros donde se va a poder extender el tiempo en alguna modalidad, y eso es mucho más que armar un María Espínola. La respuesta es esa, entonces. La otra discusión inevitable es la vinculada a la transformación curricular, ¿no? El año pasado te entrevistamos en octubre. Dijiste cuáles habían sido los ajustes o los cambios que en esos primeros meses de gestión se habían hecho a esa política educativa en términos curriculares que venía del gobierno anterior, y me pregunto en ese sentido qué va a pasar este año, que es un año bien distinto porque, como decíamos al comienzo de la entrevista, esta administración está desde el día 1 al frente de la educación, y por ende uno piensa que puede haber algún cambio más, ya pensando en lo que va a pasar para adelante en este quinquenio. ¿Efectivamente está previsto eso? Sí, de hecho, a ver, en esto de cada pregunta que vos me has hecho, yo te he dicho, hay una hoja de ruta de extensión del tiempo, hay una hoja de ruta de asistencia, una hoja de ruta, bueno, hay una hoja de ruta sobre las cuestiones curriculares, porque efectivamente la administración anterior hizo una reforma de programas, de hecho terminó implementando el año pasado, por primera vez en varios grados, esos nuevos programas. Y eso tiene un conjunto de problemas. Problemas de implementación y problemas de perspectiva de lo curricular. Y allí ya hay un conjunto de cambios que se aprobaron el año pasado y este año se va a seguir discutiendo. Y se va a seguir ajustando y se va a seguir generando propuestas curriculares que miren el tramo obligatorio, es decir, miren lo educativo entre los 3 y los 18 años, contemplen las especificidades de cada una de las etapas y de cada uno de los tipos de formación. Es decir, hay un conjunto de propuestas que necesariamente tienen que tener diferencias. Y después hay que terminar de ajustar cuáles son las competencias y cuál es la relación con los contenidos, cuáles son las progresiones de aprendizaje, cuáles son las reglas de pasaje de grado o de cómo pesan las inasistencias. Hay un conjunto de cuestiones allí que lo que está pautado en la hoja de ruta es trabajarlas este año, continuar trabajándolas el año que viene, porque la idea es construir un lugar de lo curricular donde, por un lado, la revisión sea permanente, por cómo está cambiando el mundo en estos momentos, pero además que haya cierta consenso de que qué tiene que pasar en lo educativo más allá de los cambios de administración. Y esto es muy difícil si se hace sin conversar, sin diálogo, sin dar participación a un conjunto de actores que son importantes en lo curricular. O sea que ese proceso no se va a completar en este 2026, por lo menos se va a llegar. Vamos a avanzar todo lo que se pueda.
no estamos apurados, pero sabemos a dónde vamos. Y creo que es clave esto de poder ir laudando algunas cuestiones que son discusiones de política educativa importantes, pero además tienen evidencia atrás. Y creo que lo que sucede hoy es que esa discusión no está tan clara, esa conversación no está tan clara. Y después hay un tema que es cómo el resto de lo que pasa en la sociedad, en la administración, articula con lo educativo. Cuando nosotros empezamos a revisar, vinieron un montón de equipos técnicos de organismos del Estado a decirnos, nosotros habíamos hecho propuestas para lo curricular y no entraron. Y ahora te empiezo a decir los temas y te vas a dar cuenta qué importante es que eso esté en lo curricular. La Secretaría Nacional de Drogas, los equipos técnicos, es decir, los que no cambiaron, los que siguen. Propuestas para lo curricular, porque hay que trabajar el tema de drogas, los temas de prevención, un conjunto de temas en lo educativo. La educación sexual integral, que es toda una discusión que ha sido bastante informada en estos medios. La educación financiera, es decir, que los gurises tengan educación financiera, que sepan qué es lo que pasa cuando pedís un préstamo de esos de tasas usureras, que sepan cómo administrarse. En la penillanura levemente ondulada hay cosas que todavía no llegaron. En Argentina tenemos un problema de la adolescencia, las apuestas, las inversiones en cripto y no sé qué, que está asociado a esto de no hay educación financiera. Entonces, claro que el sistema educativo tiene que abordar todos estos temas. Bueno, la semana pasada estuve con Metediera de la UNACEP. Tenemos una epidemia de muertes de gurises por temas del tránsito, y una de las cuestiones que nos planteaba Marcelo era, bueno, nosotros tenemos claro que en la medida que la educación vial entre en la educación en el tránsito, entre en la educación obligatoria como una de las cuestiones que hay que aprender, esto mejora. Hoy no está. Entonces, es parte, digamos, de lo que hay que seguir construyendo. Ahora, en los cambios curriculares, ¿en qué medida se van a tener en cuenta los planteos que han surgido de las asambleas técnico-docentes, a menudo muy críticos de los cambios curriculares hechos durante el gobierno pasado, y también sugerencias o propuestas que han surgido de la Dirección Ejecutiva de Políticas Educativas de la ANEP? ¿Eso también es un insumo válido? ¿Están pensando en tomar elementos de ahí? Sí, de hecho, a ver, lo que sucedió el año pasado es un indicador de lo que nosotros entendemos que tiene que ser esta conversación. Esto viene gente que no es de la educación a plantear cuestiones curriculares, viene gente de la academia a plantear es mejor enseñar matemática de esta manera o enseñarla de la otra manera, vienen las ATD a plantearlo, un conjunto de temas. Cuando se toman resoluciones que den coherencia a las resoluciones curriculares, pero que no necesariamente son todas las que dijeron esos actores. Y creo que eso habla de que efectivamente el proceso de construcción con diferentes actores, diferentes agencias, da lugar a cosas que son superadoras. Por ejemplo, las ATD no estaban de acuerdo con el bachillerato general. Fue planteado. Bueno, nosotros en la conversación sobre cómo se mejora, que es parte de una hoja de ruta, los egresos de la educación obligatoria, una de las cuestiones que tenemos evidencia es que uno de los problemas de Uruguay es el exceso de diversidad en los trayectos de bachillerato, y por lo tanto el bachillerato general es una opción que permite finalizar el bachillerato. El bachillerato general sigue vigente. Es decir, no, que vos abras procesos de debate público sobre estos temas, lo que permite es como construir un mínimo como un múltiplo, que más allá de que no esté todo lo que... ni siquiera está todo lo que yo entendía que tenía que estar, digamos, ¿no? Porque esto implica que todos los actores cedemos un poco. Pero creo que lo que estamos construyendo es un piso de conversación que nos va a permitir a todos, y reitero, a todos, tener claro por dónde pasa lo curricular en Uruguay. Que en el fondo es un debate realmente ciudadano, porque es
¿Qué es lo que la sociedad entiende que tienen que aprender los gurises cuando transitan por el sistema educativo? Se planteó en los últimos días una discusión, me parece que muy asociada a visiones de la actual oposición, con respecto a que hay que relativizar la representatividad de las asambleas técnico-docentes para definir estos cambios. Y en el caso de Robert Silva, él defiende tener en cuenta la encuesta nacional anual sobre procesos educativos. Lo dijo aquí y seguramente estuvo en sala el día de la convocatoria a la comisión permanente. ¿Es un insumo ese para ustedes? Sí, claro, todos son insumos. El problema es que Uruguay tiene que superar lo que son las últimas 3 décadas de discusión de lo educativo, donde lo que hay es Ámsterdam y Colombia. Y creo que la aprobación del presupuesto y el mensaje de la ANEM en el Parlamento da cuenta de que no todos están en que esto es Ámsterdam y Colombia. El presupuesto de la ANEM lo votaron todos los partidos políticos. El presupuesto de la ANEM lo que trae es un conjunto de políticas en las cuales todos estamos de acuerdo. La extensión del tiempo, la universalización de 3 años, la generalización de lo terciario en el interior, mejorar los egresos, mejorar los aprendizajes, generar mejores condiciones para enseñar a aprender, recomponer el derecho a la educación, en definitiva, es así que está la perspectiva. Y creo que eso es una ganancia para Uruguay, porque Uruguay tiene un sistema de educación pública muy robusto, muy mayoritario en términos de matrícula, que te permite pensar la generalización de la educación superior, es decir, de la terciaria y universitaria, descentralizadamente, pública, mayoritariamente pública, y esto en el mundo del conservadurismo es un activo que tiene el Uruguay. En el mundo donde se discute la vigencia o la pertinencia de la democracia, es un activo que tiene Uruguay, y yo creo que la política educativa debe ir a regar esos activos. No estamos en un momento de Ámsterdam y Colombia, estamos en un momento de regar un conjunto de activos que tienen que ver con el acuerdo de convivencia que tiene esta sociedad. Un par de preguntas puntuales para el cierre. Mencionaste a la pasada algo que es muy importante, ¿no? La cuestión del pasaje de grado. ¿Va a haber cambios en el reglamento? ¿Qué se proponen hacer? Bueno, allí la evidencia es como muy concluyente. Y tenemos una evidencia que es muy concluyente y que raspa mucho en la perspectiva docente, que es el rezago, la extraedad, digamos, que dijera alguno, es la única enfermedad que te da el sistema educativo, porque digamos, el único lugar donde te extraedad es en el sistema educativo. Son uno de los factores que explican la no culminación de ciclos, pero además esos rezagos, digamos, producidos por decisiones de la trayectoria educativa, no generan mejora de aprendizaje, contrariamente a lo que es la perspectiva docente. Entonces, ahí lo que estamos pensando es de qué manera se protege la trayectoria, se adecúan las propuestas. No todos aprendemos lo mismo al mismo tiempo y el año termina en diciembre. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos con ese chiquilín? Hay algunas experiencias ya en ese sentido en Uruguay, lo que fue todo el trabajo de una de las líneas del programa Maestros Comunitarios con aceleración escolar, pero además con esto de se puede promover en cualquier momento del año, es parte de eso. Pero claro, después tenemos posiciones que ya han señalado que, bueno, que en realidad si vos no pones faltas, no contás las faltas para la promoción o no pones exámenes o un conjunto de cosas, no hay posibilidades de contrato didáctico. Bueno, yo creo que hay que buscar las formas en que la educación protege la trayectoria educativa, garantiza aprendizajes, garantiza culminación de ciclos, y creo que las reglas del juego tienen que estar en virtud de cómo se hace eso mejor, no en virtud de cómo pienso yo como docente o cómo piensa alguien, el contador. Y creo que ahí la evidencia en Uruguay es que se ha logrado bajar mucho la repetición a partir de medidas más que nada pedagógicas, pero también que lo administrativo ha colaborado con mejorar la trayectoria. Entonces, ahí hay una tensión que es parte de lo que tiene que resolver la discusión curricular. Esos mecanismos que han llevado a que la repetición se emplee menos, digamos, ¿no? No sé si está bien definirlos como de flexibilización, generando determinados apoyos para en todo caso compensar con el tiempo lo que en un momento determinado en términos de aprendizaje capaz que no se adquirió. Hay quienes dicen terminan a la larga generando no sé si está bien decirlo así, pero bueno, no soy técnico en esto y
por ahí no encuentro la palabra más adecuada, la mejor calidad en las personas que egresan en términos de los conocimientos adquiridos, y esto después pesa en su desempeño si eventualmente terminan siendo profesionales o para la vida en general. ¿Hay un problema ahí? Uruguay viene bajando la repetición de hace 20 años y en la evaluación estandarizada Uruguay no se mueve en términos de aprendizaje. No sube ni baja. O sea, esa hipótesis no se sostiene en lo que tenemos de evidencia. Yo creo que sí es una discusión que tiene cierto asuntillo elitista, que es que hay un problema de calidad porque todos pasan. No hay un problema de calidad porque todos pasan. Lo que está cambiando es la perspectiva de si el sistema educativo es una carrera con vallas para los gurises o el sistema educativo es un espacio de construcción de la ciudadanía del siglo XXI donde a partir de lo que ha sido las últimas décadas de investigación en este tema, sabemos que los gurises van a optar, van a aprender unas cosas de una manera y otras no las van a optar y no las van a aprender aunque vos lo hagas dar 10.000 veces el examen de física. Y realmente nosotros hasta hace unos años teníamos una normativa donde vos podías dar todos los días de tu vida el examen de física y morirte sin salvar física. Y eso parece muy razonable, pero es antipedagógico. Para cerrar la entrevista, Gustavo, un oyente, mencionó una de las muchas consultas que llegaron, pregunta: ¿vuelven los consejos desconcentrados a nivel de educación inicial y primaria, secundaria y técnico profesional? Claro que no basta con la voluntad del gobierno, porque eso tengo entendido que lo tiene que aprobar el Parlamento. Pero en todo caso el proyecto de ley este año se va a enviar para que se discuta y que sea lo que sea. Ya se envió. El año pasado se enviaron 2 proyectos. Uno es recomponer los espacios de participación, que implica colegiados en las direcciones generales, con participación docente, pero también implica otra cosa que me parece que se suma y ha pasado desapercibido, que es la posibilidad de que la educación tenga espacios consultivos con familias, sociedad civil, asociaciones en específico, digamos, que hoy dependen de la voluntad política de los jerarcas. Es decir, si yo no me quiero reunir con nadie, no me reúno con nadie. Y creo que en educación es clave como generar esto de la ciudadanía y la sociedad mirando lo que acontece adentro del educativo y proponiendo mejoras. Y el otro que se presentó es el de la Universidad Nacional de la Educación. Están los dos a consideración del Parlamento. Nosotros esperamos que este año los dos tengan aprobación afirmativa. Da la impresión de que no es fácil que la oposición vaya por la vuelta a los consejos desconcentrados. ¿Asumen eso como una chance, el naufragio de la idea? Si nosotros hubiéramos agarrado esta changa porque es fácil, no estábamos acá. ¿Estás trabajando políticamente o hay contactos para conseguir los votos finalmente? Nosotros tenemos, la ANEP por suerte tiene mucho diálogo con todos los parlamentarios de las 2 cámaras, con los intendentes, con los municipios, es decir, nosotros estamos en todo el país, entonces, y creo que se ha construido una muy buena relación con todos. Entonces, creo que es parte, digamos, de esto de construir una perspectiva común de la política educativa que sea superadora de las discusiones anteriores. Pablo Cayani, presidente del Codicen de la ANEP, muchas gracias por la visita a la mañana de La Diaria. Gracias a ustedes.